Muy bien, la plataforma de Microsoft Teams tiene la parte de reacciones y de participar. Me gustaría mucho que las utilicemos conforme vaya avanzando la clase para que todos, o quien tenga alguna duda o alguna, pregunta, alguna participación, lo pueda hacer mediante las reacciones. Y otra cosa muy importante, yo sé que, espero que no suceda, pero en la medida de lo posible, tener cuidado con sus micrófonos para que todos puedan escucharme y podamos escuchar las participaciones, ¿de acuerdo? A ver, si entendieron esta indicación, denme una manita arriba, un like. Ok, muchas gracias. Excelente. Muy bien, compañeros, colegas de la educación, vamos a dar inicio. Les voy a compartir la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Alguien sabe de qué se trata esta clase del día de hoy? ¿Alguien leyó el flyer? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Nadie sabe de qué se trata esta clase? Sobre las competencias digitales. Es correcto. ¿Me pueden decir si ya ven la presentación? No, ¿verdad? Estoy proyectándolos a ustedes. Sí se ve Ya Sí, veo se la ve. presentación. ya se ve. Presentación. Ah, excelente. Muchas Ya se gracias. ve la presentación. Gracias. Es correcto, Dani, creo que sí es Daniela. Reconocí tu voz. Dani, muchas gracias. Es No, correcto, no es Dani, es Dani. Dulce. Ah, Dulce, discúlpame. Es que vi aquí Daniela. Dulce, muchísimas gracias. Es un poco complicado cuando solo es la voz porque no los estoy viendo. Pero ok, vamos a permitir acceso a dos personitas más y ok. Entonces, vamos a dar inicio a esta masterclass de las competencias digitales para profesionales del siglo XXI. Vamos a hablar un poco acerca de las habilidades necesarias para desenvolverse eficazmente en entornos digitales. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, a mí me gustaría escuchar una participación, la primera personita que reaccione. Para empezar, ¿qué es una competencia? ¿Qué consideras tú que es una competencia? Ok, Daniel Abraham, por favor, ¿qué es una competencia? Hola a todos. Es en algo en lo que te vuelves competente, algo que trabajas tú como persona, en lo que te vas a volver competente. Ok, ¿en qué consideras que tú eres competente? Qué interesante. Me gusta mucho analizar las cosas. Yo siento que soy muy analítico. Igual, cuando estoy leyendo, me gusta analizar lo que estoy leyendo. Yo siento que ese es como que en lo que más soy competente. Ok, Daniel, excelente. Muchísimas gracias. Hablando del ámbito educativo, pues sabemos que es la capacidad o el conjunto de habilidades y conocimientos que tiene una persona para realizar algo en específico. Eh, Considero que consta de tres vertientes, que es el conocimiento, lo que tú sabes, la habilidad, lo que sabes hacer. Y la actitud, que es cómo te comportas al hacerlo, ¿ok? Para empezar esta parte, es muy importante saber qué es una competencia. Y ahora una participación más. ¿Qué es una competencia digital?
Ok. Daniel Martínez, por favor. Maestro. Gracias, buenas tardes, gracias. Conjunto de habilidades, destrezas, competencias, actitudes, aptitudes en torno a el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, la comunicación y el aprendizaje en la actualidad. Ok, maestro. Muchísimas gracias. Ok, Daniela, ¿qué es una competencia digital para ti? Buenas tardes, maestra. Como tal, pues una competencia digital se enfoca en la capacidad de utilizar las tecnologías, más bien como la parte crítica y ética y sobre todo comprender y trabajar y comunicarse, sobre todo en resolver problemas. Ok, maestra Dani, muchísimas gracias. Mencionaste algo muy importante que vamos a ver, la parte de la ética. Más adelante lo veremos. Muchas gracias por sus participaciones. Olvidé mencionarle que si gustan pueden ir tomando nota. Si tienen su libreta a la mano, la vamos a utilizar un poquito adelante, ¿ok? Excelente. Entonces, todos sabemos ya que es una competencia y una competencia digital para profesionales, ¿de acuerdo? Todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí son profesionales mayormente en el ámbito de la educación, algunos otros en otras licenciaturas de otras carreras, pero pues aún así es importante conocer el por qué, es importante saber de competencias, ¿ok? Entonces, el objetivo central de esta clase es analizar las competencias digitales docentes como eje transformador de la práctica pedagógica en México, dotando a los profesionales de herramientas para diseñar entornos virtuales, inclusivos, reflexivos y éticos. ¿Por qué importa? ¿Por qué es importante en este ámbito? La tecnología por sí sola no genera aprendizaje. Es la mediación pedagógica la que dota de sentido didáctico a las herramientas digitales. Lamentablemente hoy en día creemos que porque ya tenemos todo, hablo de internet, dispositivos, incluso hasta la inteligencia artificial, ya estamos dejando de lado muchísimas cosas. Entonces es importante, principalmente como profesional, que tú sepas que el tener las herramientas no significa que ya vas a tener, por ejemplo, una planeación resuelta o el conocimiento resuelto para tus alumnos, o que los estudiantes ya al acceder a estas tecnologías ya sacaron un 10. Entonces, es importante saber esta parte, ¿vale? Dice, en el siglo XXI, la alfabetización digital ya no es accesoria, es un requisito de justicia social y equidad educativa. Muy bien. Hablábamos de competencias en un inicio y me gustaría mucho leerles, compartirles las 5 competencias digitales clave, que son las principales que yo me di a la tarea de investigar. No se trata de que tú puedes tener los mejores dispositivos y el acceso a la mejor tecnología, pero si tú no tienes estas competencias o no tienes idea de cómo se puedan desarrollar, creo que vamos un paso atrás. Antes de saber manejar todos los dispositivos, es importante toda esta parte. Entonces, voy mencionando a una personita y me va leyendo la competencia, ¿vale? Por favor, Estefanía, ¿de qué se trata la alfabetización y gestión de información? Alfabetización y gestión de información. No solo buscar, sino filtrar, evaluar y seleccionar recursos educativos confiables. Fomenta el pensamiento crítico para detectar desinformación y verificar fuentes. Ok, muchas gracias. La alfabetización se trata de que tú puedas ser capaz de detectar qué es lo que es verdad y qué es lo que no. Por ejemplo, las fake news, todo esto que es falso, pues también se encuentra en la información que tú como profesional necesitas para tu área o tú como docente vas a impartir a los alumnos. Entonces es importante saber gestionar la información, ¿de acuerdo?
Muy bien, Dulce, ¿me puedes ayudar con la número 2? Creación de contenidos digitales. Diseñar y adaptar materiales didácticos propios, infografías, videos, podcasts. Comprender licencias de uso para compartir y reutilizar contenido legalmente. Ok, muchas gracias, Dulce. Creo que esto todos lo hemos hecho en algún momento y como profesionales se ha vuelto una herramienta muy importante. Mis compañeros en la maestría han compartido muchísimo material que ellos mismos han hecho. Incluso en algún momento lo hicimos totalmente con inteligencia artificial, lo cual fue pues todo un reto. Pero esta parte yo creo que la mayoría de los profesionales de la educación ya la tienen que manejar al 100%, porque si bien no lo van a usar todo el tiempo, porque pues es complicado, sí es una herramienta bastante útil para los docentes. Muy bien. Maestro Juan Plácido, ¿puede ayudarme con la siguiente, número 3? Comunicación y colaboración. Dominar herramientas de comunicación profesional y empática en entornos multiculturales y asíncronos. Guiar la ciudadanía, es que está muy chiquita, digital Sí, y la ciudadanía. etiqueta. Muchas Ok, gracias. muchas gracias, profe. Ok, la parte de la colaboración es muy importante porque cuando tú trabajas ya en entornos profesionales, es importante que tú puedas compartir qué es lo que sabes, qué es lo que te ha funcionado como docente, principalmente en esta área de la educación. Muy bien, yo les doy la siguiente, evaluación digital. Utilizar herramientas digitales para evaluaciones formativas y diversificadas. Interpretar la analítica del aprendizaje para personalizar la retroalimentación y la estrategia y estrategias. Muy bien, de aquí levanten manita quienes son docentes en cualquier nivel básico, básico, superior, medio superior. Muy bien. Estefanía, ¿qué me puedes decir acerca de la evaluación? ¿Cómo consideras la evaluación en tu nivel? Pues yo trabajo en un nivel educación básica primaria y la evaluación es formativa, así como lo tienes ahí en la presentación. Y hablándolo al tema que tú estás tomando digitalmente, utilizamos herramientas para diseñar esos instrumentos de evaluación, que pueden ser rúbricas, listas de cotejo, cuestionarios. Ok, muchas gracias. Maestro Osmar, buenas tardes. La parte de la evaluación digital, ¿usted cómo la lleva a cabo? Hola maestra, muchas gracias. Yo soy docente de educación superior y es un reto porque los alumnos que ya tienen muchas capacidades metacognitivas son los que mayores dificultades se han encontrado con estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. He hecho muchos procesos de evaluación formativa ya que la universidad generalmente prioriza la calificación sobre la evaluación, pero sí tengo la facultad de poder implementar muchos instrumentos. Uno que a mí me gusta mucho trabajar es un portafolio automatizado en Excel que me permite tener mayor margen de aspectos a evaluar con mis alumnos y mis alumnos tienen acceso a ellos. O sea, ellos son conscientes de qué se les evalúa y cómo se les evalúa. Y últimamente he hecho una dinámica con inteligencia artificial donde pedimos una guía de apoyo a la inteligencia para lecturas, para textos y traducciones, y ellos los tienen que resolver en clase. Y aún así me he dado cuenta que tienen muchísimas dificultades para hacer resolución de problemas, que es principalmente los ejercicios a los que yo les pongo. Pero son procesos evaluativos que generalmente aplico en el nivel superior, maestra. Ok, muchas gracias. Y la falta de pensamiento crítico, creo que en todos los niveles está presente, pero sí a superior he escuchado que, pues precisamente por lo que menciona, es más complicado, ¿no? Muy bien. Y maestro, vamos a ver, maestro Daniel.
¿Puede ayudarme con la última, por favor? Seguridad y bienestar digital. Claro que sí, permítame un segundo, déjeme hacerla más grande porque estoy en mi celular. Ok. Seguridad y bienestar digital. Garantizar la privacidad de datos, promover el uso responsable de la tecnología, previniendo riesgos como el ciberespacio y fomentando la salud emocional en línea. Ok, muchas gracias, maestro. Es correcto. Al ser una herramienta importante toda esta parte digital, tenemos doble responsabilidad. Tenemos la responsabilidad como docentes de tener el control de manera presencial y hacerlo de manera digital. Creo que es un doble reto para los docentes porque pues ahora nos tenemos que encargar de pues incluso hasta la salud emocional, ¿no? Digo, no por completo, pero sí es importante que como profesionales de la educación estemos conscientes. Tampoco puede ser en un 100% como lo comento, pero sí no dejar de lado la parte de la seguridad de los estudiantes. Vale, entonces eso es lo que considero importante como estas competencias. Muy bien. Ahora les quiero hablar acerca de la fundamentación teórica. Son tres aspectos de manera muy breve, porque a veces la parte teórica suele ser un poquito pesada. Entonces, dice que la competencia digital docente, que es lo que hablábamos, conocimientos y habilidades, habilidades y actitudes para usar tecnologías de forma creativa, crítica y segura en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La agencia digital, que es la capacidad del pedagogo, en este caso me atrevo a mencionar más la parte del pedagogo como profesional, porque pues es la mayoría de quienes estamos aquí el día de hoy, incluso yo también soy pedagoga. Entonces, dice que es la capacidad del pedagogo para guiar con autonomía el uso de algoritmos sin perder la soberanía cognitiva en las aulas, que lamentablemente pues también está la otra cara de la moneda, como lo comentaba el maestro Osmar, no siempre se puede que todos los alumnos tengan ese pensamiento crítico. Y las posturas críticas de dos autores, de Selwyn y Biesta, que recuerdan la necesidad de desmitificar la tecnología, priorizando la relación humana sobre la herramienta que esté de moda o la IA que tengamos que utilizar. ¿Ok? Entonces, del primer autor, Selwyn, dice que él advierte contra el solucionismo tecnológico. El solucionismo tecnológico es cuando se cree que los problemas sociales y principalmente educativos de cualquier escuela se resuelven instalando aplicaciones o regalando tabletas. ¿Esto les suena familiar? ¿Creen que aplique en nuestro contexto? ¿Que se solucione un problema instalando aplicaciones y regalando tabletas? Pues sí ha Pues pasado no se aquí soluciona, con... pero sí lo hacen. Ok, a ver, Fer levantó manita y quien más quiera participar, manita, por favor. Fer. Hola, buenas tardes a todos. Pues fue lo que sucedió con el gobierno de Peña Nieto, que a pesar de darles tabletas a los niños, no funcionó o algo pasó ahí porque hubo mucho sesgo y que tanto los papás como los alumnos utilizaban las tabletas para otras funciones más que para la educación. Ok, es correcto. Muchas gracias, Fer. ¿Alguien más? Ok, creo que no hay más comentarios respecto a esto. Y el siguiente autor, que es Gert Biesta, introduce un concepto vital, la cualificación, la socialización y la subjetivación como los tres propósitos de la educación. Al analizar los entornos digitales, advierte que las plataformas comerciales suelen priorizar la cualificación automatizada, medir respuestas correctas mediante algoritmos. Esto me resulta muy familiar en alguna clase que tuvimos justamente de esta materia de tendencias, porque teníamos que crear dispositivos, inteligencias artificiales en dispositivos que únicamente el aprendizaje fuera como que automatizado.
Entonces se olvida esta parte de que pues la evaluación o la parte del aprendizaje no solo se mide con respuestas correctas mediante los algoritmos. El estudiante también tiene que aprender a ser autónomo, crítico y libre. ¿Ok? Entonces, de esa manera, con estos dos autores vemos un poquito más a fondo lo que es la parte de las competencias digitales. Muy bien. Ahora, aquí hay algo que se llama Dig Compuedu, que les voy a compartir, a ver si lo pueden ver aquí. ¿Pueden ver una página distinta que dice marco de competencias? ¿O solo se ve la presentación? Estoy viendo Solo se ve Marco. la presentación. Ok, a ver, permítanme. Entonces, ahorita les comparto el link. Un momento. Ok, entonces estamos en marcos de referencia internacionales. Ok, este marco de referencia es como el marco de la lengua europea, es algo que mide, aunque yo tengo como una duda aquí más allá, y no sé si quisieran discutirlo, ¿por qué todo tiene que ser tan eurocentrista? ¿Por qué siempre en Europa es en donde está lo más alto, verdad? Pero bueno, solo como comentario. Este marco científicamente sólido es el que describe qué significa para los docentes ser digitalmente competentes. ¿Ok? Entonces, ser digitalmente competentes aquí en México, ¿cómo lo considera maestra Isabel? Hola, Bueno, sí, ¿me escucha? ¿sí me escucha? Ok, sí la Sí, escuchamos. ok, bueno, ser competente es tener habilidades en el área donde te desempeñas, principalmente. Ok, muy bien, muchas gracias, maestra Isa. Maestro Osmar, en México, ¿qué es ser digitalmente competentes? Muy buena pregunta. Ayer tuve la oportunidad de compartir un poquito sobre cómo las TICs han trascendido a un concepto que la SEP define como TICAT, que es Tecnologías de Información y Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital, y mencionaba la importancia de no solamente, ya lo mencionaba al inicio, maestra, utilizar tecnologías, sino cómo implementar procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje para hacer uso de estas tecnologías en el ámbito educativo. Yo creo que hace falta mucha formación en torno a cómo mediar procesos o ambientes de aprendizajes tecnológicos por medio de didáctica. Eh, Creo que sí podemos hacerlo, pero hay que implementar procesos que nos permitan generar estos ambientes efectivos de aprendizaje. Ok, muchas gracias, profe. E incluso que ni siquiera, considero que ni siquiera están como que en nuestras manos, en nuestra responsabilidad como docentes, porque aquí pues influye mucho la parte social e incluso la parte política. Muy bien, volviendo al punto de los marcos de referencia, este de DIG Compuedu, que es el marco europeo, es quien clasifica la competencia en creación de recursos digitales, compromiso profesional y el empoderamiento del alumnado. Y el siguiente marco, que es el de la UNESCO, es el que enfatiza el uso equitativo de recursos e infraestructura en contextos de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que en México, en nuestro contexto, geográficamente aquí en el Estado de México, tenemos muchísimo de qué hablar respecto a esto, por eso lo enfoqué un poquito más hacia esta parte. El contexto en México y las realidades asimétricas. ¿Qué es lo que pasa en el Estado de México? Que tenemos escuelas urbanas, pero también tenemos de comunidad rural, entonces vamos a dividirlo en estas dos vertientes. Las escuelas urbanas dice que experimentan con plataformas de IA y suites como Google Workspace, incluso antes de estas plataformas
yo creo que todo esto inició en la pandemia con el uso de Zoom, el uso de Google Classroom, todas estas que, digamos, empezaron a utilizarse de forma más común, iniciaron en las comunidades urbanas. Pero ¿qué pasó con las comunidades rurales? Que pues sigue la brecha digital y la falta de conectividad estructural. Entonces, ellos pues también tienen esta parte. El contexto es un tanto complicado porque nos encontramos en ambas realidades. Entonces, por ejemplo, vuelvo al punto de la pandemia, una transición. Se consolidó el uso de Aprende en Casa y repositorios de la nueva escuela mexicana, que era cuando iniciaba la nueva escuela mexicana, pero incluso fue antes. En la pandemia hubo esta parte de Aprende en Casa, en donde se trató de que pues los estudiantes obtuvieran el conocimiento, pero realmente creo que hubo muchas limitaciones en esta parte. Entonces, el contexto en México, hablando de las competencias digitales, considero que tiene muchísimas limitaciones. Incluso nosotros como estudiantes y como docentes, creo que todos las hemos tenido. Nos hemos enfrentado a que incluso hay escuelas que no tienen los servicios básicos para tener la parte digital, por ejemplo, la parte de la luz, la electricidad, que es algo básico, muchísimas escuelas no lo tienen, el internet mucho menos. Entonces, sí hay que ver que toda esta parte es muy padre, la parte de las competencias digitales. Sin embargo, es complicado porque hay una brecha impresionante, la cual pues todavía no se puede como docentes trabajar al 100%. Muy bien. Mencionamos la parte de la brecha digital. La política pública se ha centrado en la brecha de primer orden, que son los dispositivos y la infraestructura, que es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El ejemplo que mencionaba Fer, que en cierto sexenio, pues se les dio tabletas a los estudiantes, pero en realidad eso no solucionó alguna situación. Y la limitación más grave es la del segundo orden, la disparidad en las capacidades de uso y el aprovechamiento de la tecnología. ¿Cómo creen ustedes que los estudiantes están usando la tecnología? Entonces es complicado. Creo que esta pregunta solamente es personal para ustedes que conocen a sus estudiantes, conocen a sus alumnos. ¿Ustedes cómo creen que estén aprovechando la tecnología? Voy a tomar 2 participaciones de esta pregunta. ¿Cómo sus estudiantes están aprovechando la tecnología? Muy bien, maestra Shali. Sí, hola, buenas tardes. Pues yo principalmente considero que cuando estamos hablando pues de niveles, por ejemplo, en primaria, sí es muy complicada esta parte de la tecnología porque pues sobre todo el darle tecnología a un menor de edad tiene que tenerse con mucho cuidado, ¿no? Por toda esta parte pues del internet y sobre todo la privacidad y la seguridad de cada uno de los niños o de los menores. Entonces, igual, o sea, en la parte de la educación, yo creo que sí, pues obviamente es una gran herramienta, pero no es algo que se pueda manejar solo por ellos. O sea, debe existir un acompañamiento sí o sí. Ok, maestra Shali, muchas gracias. Es correcto. Tenemos que adaptar siempre la parte de el nivel educativo en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces, menciona que hay un consumo pasivo contra una producción crítica. Los docentes y alumnos usan redes sociales y mensajería, pero carecen de competencias para investigar, curar contenidos científicos o crear recursos didácticos propios, ¿ok? Yo creo que todos los estudiantes de cualquier nivel saben manejar todas las redes sociales, incluso más que nosotros. A veces me sorprende cómo los estudiantes saben utilizarlo, pero si tú le mencionas al alumno, yo, por ejemplo, que me encuentro en nivel secundaria, saben grabar un TikTok de una manera impresionante,
pero no saben escribir un prompt para hacer alguna investigación de una materia. Entonces ahí el alumno empieza a tener cierta confusión acerca del uso de la tecnología porque no lo están usando correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, se les empieza a prohibir el uso de dispositivos por no saberlos usar correctamente, lo cual considero que también está mal porque les estás quitando la oportunidad de enseñarles el uso correcto. Pero volvemos al inicio, la parte de las competencias. Si el docente no sabe utilizar correctamente los dispositivos, las inteligencias artificiales, ¿cómo sus estudiantes van a saber hacerlo? ¿Ok? Entonces, quedamos que el primer orden es la falta de dispositivos físicos e infraestructura. Y el segundo orden es la disparidad de capacidades de uso, consumo pasivo contra producción crítica, la tecnología como sustituto del cuaderno contra el catalizador del pensamiento crítico. Aunque bueno, aquí la parte del sustituto del cuaderno no estoy de acuerdo, porque yo siempre he usado cuadernos. Creo que todos siempre hemos utilizado esto y hay cosas de la educación tradicional que ya traemos y creo que no vamos a poder sustituir. Otra cosa bien importante en todos los niveles, si no es que en su mayoría en el nivel básico, es la resistencia al cambio y los factores generacionales. Creo que en más de una ocasión con quienes he compartido clase he mencionado esta parte que no considero correcto ya que en el sistema, por ejemplo, en el sistema público, muchas personas se rehúsan, muchos docentes se rehúsan al cambio, se rehúsan a la parte de la actualización. Si bien se les manda seguido, por ejemplo, en los consejos técnicos, ¿no? Se les envía que tienen que leer tal libro, tienen que tomar tal curso, pero en realidad no lo hacen. Entonces, esto genera un problema que también, pues, afecta a terceros, que en este caso son los estudiantes. Toda la comunidad escolar se ve afectada cuando un docente no quiere cambiar, no se quiere actualizar. Entonces, ¿qué es lo que genera en el docente, en el profesional? La ansiedad tecnológica. Un sector docente experimenta tecnofobia ante la obsolescencia acelerada del software. Esto pasó nuevamente, vuelvo al ejemplo de la pandemia, pero pues fue algo real, creo que fue algo que todos en general vivimos, tanto estudiantes como profesionales, incluso padres de familia. Recuerdo que les daba mucha ansiedad el hecho de no saber cómo utilizar las plataformas, el hecho de no saber cómo utilizar las computadoras, la tecnología. ¿Y qué pasó? Que mucha gente se empezó a retirar, se empezaron a jubilar porque se resistieron al cambio y no quisieron actualizarse. Entonces, eso es lo que genera esta parte de la resistencia al cambio y los factores generacionales. La falta de sensación de control, que es el temor a perder el control del grupo frente a estudiantes que dominan interfaces, lleva a preferir prácticas tradicionales y analógicas. Esto ya dependerá del docente, del profesional que se encuentre frente al grupo, pero considero que no debería de ser así, pero volvemos al choque generacional que esto genera, vuelven a sus prácticas tradicionales, incluso con la tecnología. Había muchos estudiantes que durante este confinamiento de la pandemia se estresaban demasiado, sus niveles de estrés eran muy, muy grandes, a nivel superior, medio superior, porque si no se entregaban a tiempo las actividades en X plataforma, ellos, pues ya no les contaba y los reprobaban y toda esta parte. Entonces, es por mencionar un ejemplo. Y las asimetrías en los CTE. El cuerpo docente en México es sumamente diverso y generacionalmente generando asimetrías en los consejos técnicos escolares. Volvemos a lo mismo, la parte del tiempo que llevan algunos docentes en servicio afecta muchísimo esta parte como factor generacional. Muy bien, y ahora retos y dilemas éticos. La infoxicación y la obsolescencia. Hay un desgaste cognitivo ante softwares que cambian constantemente y saturación de información sin validez científica. Yo creo que esto es muy, muy cierto.
la parte de la información sin validez es algo que hoy en día ya es normal, creo que en todos lados, incluso en la parte de la comunicación, cuando tú quieres saber acerca de una noticia o de algún suceso, alguna información que tú requieras, pues ya no es solamente el primer resultado que te aparece en búsqueda, sino que tienes que aprender a que busques la información más veraz posible. En este caso, como docentes, creo que sí es importante siempre estar buscando lo más real que se pueda la información. Y la parte de la obsolescencia, pues algunas plataformas son obsoletas y se siguen utilizando. Por ejemplo, en los cursos que se dan principalmente en las plataformas que son de gobierno, se sigue utilizando Moodle, lo cual pues ya es de no recuerdo bien si de segunda generación o primera generación cuando vimos la parte de las tendencias educativas en una clase. Entonces, pues ya algunas no son útiles, se deben de cambiar, pero pues los docentes o los profesionales se rehúsan a utilizarlas, a querer actualizarse. Y la parte de la atrofia cognitiva es el riesgo de que los alumnos deleguen lectoescritura, argumentación y razonamiento a la IA generativa. Lo que les mencionaba hace rato, hay estudiantes que no son capaces de escribir una indicación correctamente a la IA, por lo tanto, pues siempre la IA no les va a arrojar resultados buenos y nunca lo van a poder utilizar como una herramienta a su favor. Al contrario, les está generando a los estudiantes esta parte de no saber pensar críticamente. Y el reto de la evaluación. Si una tarea puede ser resuelta por una IA en 10 segundos, el diseño de esa actividad carecía de valor pedagógico real. Entonces, son algunos de los dilemas éticos a los que se enfrentan los profesionales de la educación al utilizar, pues en este caso, la IA, la tecnología. Muy bien. Ay, se me perdió una diapositiva que quería. Ah, aquí está, miren. Se brincó. Muy bien, me gustaría hacer un caso práctico. Me parece que al enviarles mensaje les pedí, o si tienen nota para que vayan anotando su respuesta a esta actividad que vamos a realizar. Dice, caso práctico, oportunidades futuras y caso práctico. La automatización humana. Usar la IA para reducir la carga burocrática, liberando tiempo para el acompañamiento socioemocional. Y la inclusión real. Las tecnologías asistidas bajo el diseño universal para el aprendizaje DUA, para integrar alumnos con discapacidades. Mencionamos este caso. Por favor, ¿lo puede leer, maestro Osmar? ¿O alguien más? Maestra Daniela, por favor. Sí, maestra. ¿Es el del caso maestría de Estefanía? Sí, por favor, Ah. maestra Estefanía. Maestra, perdón. Docente en secundaria técnica en el Estado de México quiere integrar un chatbot de la IA para debatir historia mexicana, pero la mitad de sus alumnos no tienen datos y el internet escolar está bloqueado. Pregunta detonadora, cuál debe ser su estrategia para desarrollar la competencia digital sin ensanchar la brecha de exclusión? Exclusión. Muchas gracias, maestra. Entonces, les voy a dar algunos minutitos y voy a comenzar a tomar las participaciones acerca de este caso práctico. Entonces, el nivel dice que es una secundaria técnica en el Estado de México, secundaria técnica pública. Aquí es, se me olvidó colocarles que es una institución pública. ¿Qué es lo que ustedes implementarían como estrategia para desarrollar esta competencia digital?
Les voy a dar algunos minutitos, 5 minutitos, y voy a tomar las participaciones de las personitas que vayan reaccionando. Muy bien, voy tomando las participaciones. Ok, maestro Daniel, por favor. Yo vi como posible solución crear equipos, o sea, en parejas, porque estás diciendo que son la mitad de los alumnos. Entonces se puede tomar parejas, el que sí tiene datos y el que no tiene datos, para la actividad. Entonces, bueno, y para que puedan tener las dos personas la experiencia, en un momento pueden ser uno pasivo, mientras el otro es activo, y después cambiar los roles a uno ser, bueno, cambiar de activo a pasivo, para que precisamente todos puedan tener esta experiencia sin tener exclusión de nadie. Ok, maestro, me parece excelente esa estrategia, trabajar en pares. Muy bien, maestro Daniel Martínez Ronquillo, por favor, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Yo creo que aquí también, adicional a esa respuesta brillante del maestro Daniel, habría que agregar que un problema en donde la conectividad dependa de capacidades estructurales o económicas, pues genera un límite técnico por parte del docente. No puede ir más allá de sus capacidades y sus alcances en la medida que no se puede involucrar en generar condiciones para que exista esta posibilidad. Creo que es muy brillante lo que acaba de decir el maestro Daniel. Y si no, otra alternativa, otra estrategia que yo sugeriría sería recuperar el aula perdón, tradicional, traer el tema al pizarrón y generar un brainstorming o una lluvia de ideas con los jóvenes para generar conocimiento relacionado con la historia mexicana. Gracias.
Muy bien, gracias, maestro. Sí, como lo mencionaba hace unos momentos, la parte tradicional tampoco se puede dejar de lado. Creo que a todos los docentes siempre nos ha funcionado alguna estrategia de la escuela tradicional. Muchas gracias, maestro. Muy bien, maestra Rubí, por favor. Bueno, yo considero que de alguna manera pues se debería de buscar la forma de que todos participen, ¿no? Sin importar de que si tienen datos o internet. Y en este caso, pues no sé, quizá podría ser que se hagan equipos para que se compartan, pues, de cierta manera los dispositivos o de igual manera, llevar como ejemplos, ¿no? Del chatbot, ya sea como que impresos o usar actividades que, pues, de alguna manera, pues, no necesiten conexión. Y de esta manera, pues, así todos aprenden a usar la tecnología de una manera responsable. Excelente, maestra Rubí, muchas gracias. Sí, es muy importante esta parte de enseñarles a utilizar responsablemente los dispositivos. Muy bien, maestro Freddy, por favor. Hola, buenas noches, maestra. Escuchando todos bueno, las opiniones, quiero comentar que creo que sí se puede, pero creo que lo debe de personalizar el docente, ya que, por ejemplo, hay una herramienta que es traductor, e incluso el Google Maps se puede guardar contenidos sin internet. Digamos, no tenemos en las computadoras, bueno, no tenemos en el aula las computadoras necesarias, pues tenemos dispositivos en casa, si es que tiene a un chico o en lugar donde pues esté en un punto de acceso, descargar digamos, esta historia, guardarlo en el dispositivo, llevar el dispositivo en el celular y ya todos compartimos eso, o incluso instalar chatbot en las computadoras del salón y usarlo como si fuera algo sin internet, porque sí se puede. Ya lo mencioné, como hay diccionarios que se descargan y ya te da todo gratuito, pero obvio, primero tienes que tener el internet, ya después irlo guardando. Yo digo que la solución es de que el docente pueda o la escuela pueda implementar hacer el uso de implementación a los dispositivos como computadoras, porque creo que sí existen. Hay uno que se llama Gris, algo así, que le puedes sacar esa inteligencia artificial y te puede guardar los datos que tú le descargues hasta como una planeación para como una historia de México. Yo lo hice una vez y me funcionó. Ok, maestro Freddy, muchas gracias. Excelente alternativa. Me parece que el docente nuevamente tiene mucha responsabilidad en la parte de las estrategias. Lamentablemente es una realidad lo que hablábamos, las limitaciones, estas brechas digitales en las comunidades rurales es un tanto complicado hablar incluso hasta de computadoras, ¿no? Porque no las hay. Pero muy buena alternativa, buena estrategia, maestro Freddy. Muchas gracias por su participación. Y por último, escuchamos al maestro Juan Plácido. Sí, es semejante a lo que estaban comentando. Hay aplicaciones que le llaman offline, que se trabajan sin internet, y hay otras aplicaciones que son mixtas, que trabajan tanto con internet como sin internet. Estas se podrían descargar en los componentes o en los equipos que se cuenten, ¿no? Que si son parte de la escuela o si es personales, se podrían solicitar permisos para poder descargarlo y hacer la dinámica. A lo mejor utilizar herramienta pública y hacer el trabajo y luego llegar a dar una retroalimentación en la escuela. También lo que se podría hacer es solicitar permisos para que se pudiera llevar esta actividad en la escuela y que pudieran permitir el acceso al internet por una hora y que se cambie el password. El password del internet pues es dinámico y se puede hacer también en línea. Entonces, sí se podría hacer. La otra es de que la maestra podría generar el chatbot y pues ni modo, hacerlo a la antigüita como se dice, ¿no? Está presentando qué es lo que se le preguntó a la inteligencia,
e ir viendo qué es lo que da dando resultado, pero solicitando, como lo has estado realizando durante la clase, participar, cuál sería la forma en que se tendría que cuestionar a la inteligencia para que nos dé cierta respuesta. Ok, muchísimas gracias, maestro Juan. ¿Alguna otra opinión? Ok, maestra Daniela. Sí, bueno, en este caso, se va reflejado por la secundaria, ¿no? Hay muchas secundarias que todavía no nos permiten, bueno, no les permiten usar dispositivos. Entonces, de igual manera, pues todavía hay papás antiguos que no compran todavía celulares o no tienen dispositivos. Entonces, sería otra estrategia, sería trabajar con libros de texto, no sé, documentos impresos, Ok, fuentes históricas sí, eso y, definitivamente. ay, perdón, ¿sí? Sí, no, no, continúe, ahorita le Sí. menciono. Y pues en eso pueden proporcionarlo tanto el docente como para que se les facilite un poquito más en el tema. Ok, muy bien, maestra Dani. Sí, definitivamente la parte de los libros de texto es muy importante trabajarla, no dejarla de lado. Haya el debate que exista con los libros de texto de acuerdo al plan de estudios que se esté manejando, siempre van a ser una herramienta muy importante, principalmente en nivel básico. Ya en niveles superiores, pues los materiales son distintos, pero en esta parte sí, muy importante. Muchas gracias, maestra Dani. Y muy bien, para dar para ir finalizando esta parte, vamos a hablar de la humanización de la tecnología. El verdadero desafío de la educación en el siglo XXI no es tecnológico, sino esencialmente pedagógico. Las inteligencias artificiales y las plataformas son herramientas. Creo que eso es lo que tenemos que memorizarnos, que tenerlo presente siempre. Son herramientas, pero carecen de ética, de empatía y propósito social, que son pues virtudes exclusivamente humanas. Desarrollar competencias digitales en México no significa llenar aulas de pantallas, significa empoderar al pedagogo, al maestro, al educador, como diseñador crítico de su práctica, usando la virtualidad como puente para la equidad, no como barrera de la exclusión. Entonces, está en nuestras manos, profesionales de la educación, humanizar la parte tecnológica. Yo me quedo con eso, humanizar la parte tecnológica, porque como lo mencionaba en ese pequeño texto, son virtudes humanas y ya está en cuestión de cada docente cómo va a humanizar sus herramientas que decida utilizar con base a sus competencias digitales. Ok, entonces eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga una conclusión distinta o alguien también está de acuerdo con la parte de la humanización. Escucho sus comentarios, sus conclusiones, sus reflexiones. Ya no más participaciones. Ok, a ver, aquí veo. Ana, maestra Ana y maestro Osmar. Ok, yo creo que eso es lo más importante, el que la diferencia entre la tecnología y los humanos, pues es efectivamente eso, la empatía, lo que mencionas es al último, las virtudes que son exclusivamente humanas y que son la sal que le pone a la tecnología, ¿no? Lo que nosotros debemos de aprender a formular esas preguntas con esto básico que estás comentando del propósito social, ¿no? De la empatía y de lo que carece la tecnología, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra Ana, por su conclusión. Y por último, maestro Osmar. Ay, ay, Hola, hola, muchas gracias. Sí. Yo creo que es un tema, maestra, que ya está permeando muchísimo en el ámbito educativo porque cada vez más la tecnología y la inteligencia artificial se ha ido inmiscuyendo en todos los ámbitos y dimensiones del ser humano.
Yo quiero mencionar algo que comentaba y es la importancia de la formación continua y la capacitación. Si bien sabemos que tenemos un sistema educativo deficiente en muchos sectores, reconocer la importancia del papel que nosotros estamos jugando dentro de esta función formativa y a partir de ahí tratar de ir al paso al que la inteligencia va avanzando, porque las tecnologías han llegado a un punto increíble donde si volteamos a ver el sistema educativo y las instituciones, estamos muy lejos de esta famosa brecha que hay dentro del sistema educativo y no ser nosotros parte de esa brecha que siga dificultando la incorporación de estas nuevas tecnologías y avances. Maestra, muchas gracias por la participación. Al contrario, muchas gracias, maestro Osman, y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharme, de platicar un poquito acerca de este tema. Permítanme, les voy a dejar de compartir la pantalla, la presentación, perdón. Y que tengan bonita tarde. Ya nos podemos desconectar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buena tarde, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.